Hola, es un placer estar aquí hoy y más placer todavía estar físicamente y no espiritualmente. Bueno, dar gracias a Fisaude, como siempre, por hacer esto posible. A Periso, porque ha cambiado la vida de muchas personas y la mía, por supuesto. Al doctor Felipe, un abrazo enorme, enorme, enorme al doctor Pietro, que lo echamos muchísimo de menos. Está espiritualmente, pero mejor aquí. Y sobre todo gracias a vosotros, a todos los que estáis aquí, porque hacéis posible esto. Y digo esto sobre todo y con más razón porque cada vez paso más tiempo fuera de mi clínica, del centro, que lo tengo en Vigo o tratando también en Madrid, pero cada vez estoy más tiempo haciendo formaciones y compartiendo tiempo con vosotros. Por eso hacéis posible que pueda hacer mi trabajo con la pasión y con el corazón con lo que lo hago y que pueda compartir estos casos clínicos también, que veremos a continuación. Hoy os quiero, no sé, integrar un poquito cómo utilizamos la bomba siempre y su hermana, la onda de choque. Yo trabajo con la bomba desde va a ser 7 años y con la onda de choque he empezado a trabajar hace 2 años y ya es algo que se hace constante en la forma de trabajo. Voy a empezar con unos casos que no es con toda la rigurosidad científica con la que me gustaría que fuera, pero sí es con mucho cariño porque vienen desde los comienzos en los que empecé a trabajar. Os voy a enseñar unos casos de hernia lumbar, de hernia cervical y de estenosis tratados desde los comienzos, los primeros que empezamos a tratar, que tienen los criterios de inclusión para meterse en lo que os voy a presentar. Son algunos desde hace 5 años y os empiezo a contar entonces. Los objetivos para tratar las hernias lumbares o las hernias cervicales y también las estenosis con la terapia diamanética, y aquí incluimos las dos tecnologías, tanto la CT Omega-20 como la onda de choque, los podemos clasificar o periodizar en diferentes fases que muchas veces se entrelazan entre ellas. Entonces, en una primera fase, lo que queremos es controlar esa inflamación y esa presión hidrostática, también normalizarla, como nos explicaba el doctor Felipe Torres, también como escuchamos de Sergio Patiño. Queremos normalizar la presión hidrostática de los segmentos que están herniados o que están dañados. Después, es muy importante ir mejorando los tejidos que están implicados en esa perpetuación tanto de una estenosis o afectados en una hernia lumbar o cervical. Después, y esto ha sido un cambio para mí muy importante en mi forma de trabajo, queremos mejorar o controlar o terminar con el dolor, siendo muy importante diferenciar el dolor irradiado del dolor referido, del dolor local, del dolor óseo, y esto la terapia diamagnética, y en el caso de la CT Omega-20, como digo, ha cambiado mucho mi forma de trabajo porque es la única tecnología que nos deja tratar específicamente sobre los tejidos que están dañados, entonces, y también sobre el dolor, el tipo de dolor que es. Entonces, siempre basándose en el razonamiento clínico de fisioterapia, que es en lo que me reitero que para mí es la clave del éxito, con una tecnología que nos deja utilizarla, ¿no? o meterla en cada fase y en cada tejido, es muy importante. Como os decía, os voy a ir explicando cómo integro los dos equipos, tanto la CTU como la onda de choque. En los primeros años solo trabajaba con la CTU, entonces en los criterios de inclusión que tengo para mostraros el trabajo que tengo aquí, era que los pacientes fueran diagnosticados con hernia lumbar, que tuvieran un diagnóstico médico y que tuvieran una imagen de resonancia magnética hecha y que vinieran a la clínica a tratarse que no pasaran de más de 2 meses de esa imagen o de ese diagnóstico. Os presento 9 pacientes que cumplían esos criterios de inclusión desde hace de 5 años a 14 meses y solo uno de ellos con recidiva
de 5 años para acá, que es el paciente que veis aquí, que creo que es el octavo, que tenía una obesidad muy importante y que empieza el programa de tratamiento con la bomba y con la rehabilitación. Veis que separamos en los casos, trabajamos un protocolo de CT-Omega-20 en el segmento herniado y hacemos un protocolo de CT-Omega-20 y combinado con trabajo de rotación postural o trabajo de fuerza y de trabajo de la presión abdominal que veremos a continuación. Como no trabajaba con la onda de choque, en ese momento no tenía la onda de choque, la diamagnética, lo combinamos con la punción seca para lo que veíamos que ahora lo hago con la onda de choque diamagnética para el control del dolor localizado y del dolor referido y la neuromodulación no invasiva. Aquí vemos una imagen de uno de los pacientes que tenía una escoliosis antiálgica después de 4 meses de dolor con el diagnóstico de hernia lumbar y después de 7 tratamientos vemos cómo el paciente mejora porque mejora el dolor y mejora toda la sintomatología. Y esta es una imagen de solo diamagnética de CT-Omega-20 en el segmento herniado de 20 sesiones que hicimos un protocolo para tratar a un paciente de Zaragoza, de Sanara. Bueno, no sé si lo veis aquí, veis perfectamente. Y aquí. No me voy a ir parando caso a caso porque si no, entonces no nos va a dar tiempo. Después, aquí tenemos los pacientes, que son 4 pacientes con hernia cervical. Aquí sí que ya tenía la onda de choque y el trabajo de neuromodulación del dolor nervioso lo trabajamos desde la palma de la mano hasta la cervical con la onda de choque diamagnética y el trabajo del segmento herniado lo trabajamos con la CT-Omega-20. Después los protocolos os los enseño. Los protocolos son los mismos para todos los pacientes, tanto lumbar como cervical, utilizados con la CT-Omega-20 sobre el segmento herniado y los protocolos se van adaptando al segmento del paciente que tenga el dolor neuropático o el dolor localizado o el dolor focal. Esto es una de las explicaciones que veremos en los vídeos que vienen a continuación de los protocolos en los que combinamos el trabajo de rotación postural y de gestión de presión de la cavidad abdominal y la tensión del diafragma, que es uno de los elementos más hiperpresores que hay en el cuerpo, y junto con el pectoral. Y esto es una de las explicaciones por las que el protocolo que utilizamos siempre es en el segmento que está lesionado y en las relaciones anatómicas que tienen que ver con la perpetuación o con la implicación de las diferentes hernias. Esta es una chica de las que están en el estudio de las hernias cervicales y, como veis, con la cabeza adelantada, el esternón hacia abajo, tiene esa eventración abdominal. Esta chica tiene una hernia cervical. Hay otros estudios que os espero poder enseñarlos dentro de poco, que es la relación de la diástasis y la eventración abdominal con las hernias lumbares y hernias cervicales y estenosis. Estas son, como decía, 4 pacientes con hernia cervical, ninguna con recidiva después de los tratamientos. En todos los tratamientos, y creo que todos llegamos a lo mismo de los que utilizamos aquí la tecnología, todos mejoran entre la 4ª, la 5ª o entre la 6ª y la 7ª su sintomatología. Después, para los que no conozcáis la tecnología, si lo veis o habláis afuera, veréis que es así. Y después, este es un paciente, los que vienen ahora son 4 pacientes con estenosis, es lo mismo, este es el único paciente de los que estaban operados de estenosis, 5 cirugías por estenosis que le hicieron, venía con una paresia completa del tibial anterior, con muchísimo dolor, había tenido una sobredosis de opiáceos en el hospital. Y empezamos con el tratamiento. Este es el primero que vemos aquí, que es estenosis 5 cirugías y a la 7ª con 20 tratamientos de CT-Omega-20 y después de 14 meses sin recidivas. Ninguno de estos ha tenido recidivas, 2 siguen en tratamientos porque tenemos un paciente de 86 años
y el otro paciente de 67 años con estenosis, que siguen viniendo a tratarse y a entrenar al centro donde estoy para mantenerse, porque con la edad y al no se van a someter a cirugía, necesitan estar manteniendo como una rehabilitación para mejorar la sintomatología de la estenosis. Estos son los protocolos que hemos utilizado, el protocolo de onda de choque diamagnética para esa neuromodulación del dolor, tanto del ciático como del plexo braquial. Hemos utilizado con la lente desfocalizada con la onda de choque diamagnética, como os decía. Después utilizamos la lente focalizada con el protocolo que vemos debajo. Esto lo tenéis para cualquiera de los que queráis. Para el control de los puntos gatillo y del dolor referido. Y a continuación, aquí tenéis con la lente focalizada para la estenosis. Esto está repetida. Este último es el tratamiento de la estenosis. La estenosis era por artrosis en las carillas articulares y por ligamento amarillo. El protocolo de CT-Omega-20 utilizado en la hernia lumbar es el que se detalla a continuación y el utilizado para la hernia cervical y para estenosis es el siguiente. Esto, como os digo, es para vosotros. Este es un ejemplo de cómo tratamos ese dolor irradiado con la onda de choque diamagnética. Esto lo hacemos desde la planta del pie y vamos subiendo. Y lo mismo haríamos para el dolor irradiado del plexo braquial, desde la palma de la mano hasta la cervical. Estos son los vídeos, no me voy a parar, si no, no tendríamos tiempo. Estos son los vídeos de los ejercicios combinados que utilicemos en el protocolo que pongo en hernia lumbar o hernia cervical en cadena anterior, que vamos haciendo para el tratamiento de gestión de presión y de trabajo abdominal cuando hay una diástasis o una hipotonía de esa faja abdominal o una hiperpresión del diafragma. Y son diferentes vídeos que lo mismo se van explicando. Primero explicamos al paciente, vamos tratando esa diástasis abdominal, vamos tratando el equilibrar las esferas, tanto el tórax como la pelvis como el sacro, para poder gestionar mejor las presiones. Después, sobre esa gestión de presión, vamos trabajando el reclutamiento de esa faja abdominal en sinergia con el trabajo de empuje de los pies y cráneo sacral desde la cervical. Después, aquí trabajamos, este es un trabajo que ponemos la CT-Omega-20 en el segmento herniado. Este lo tuvimos que utilizar varias veces con Simón, que es uno de los chicos que está ahí, el más joven de los primeros, que tenía una hernia extrusiva con mucha sintomatología, era taxista, y hasta que no le hicimos esta activación de la faja abdominal de forma automática con la bomba puesta en la lumbar, no remetía la sintomatología. Y esto es para soltar la cadena posterior apoyados con la CT-Omega-20. Todos estos, como os digo, lo tenéis para vosotros, para quien lo necesite. Este es un trabajo en el que activamos toda la musculatura profunda de la columna vertebral desde los pies, utilizando cuádriceps y glúteo y colocando la CT-Omega-20, aprovechando ese desplazamiento de líquidos y el control de la presión hidrostática, a la vez que se activa esa musculatura toda profunda de tanto del suelo pélvico como de la faja abdominal como de la columna cervical. Y este es el trabajo de cuádriceps y de activación de la faja abdominal en sinergia con la planta del pie, suelo pélvico, faja abdominal y largo del cuello. Una vez que el paciente ha aprendido y gestionado esa presión, gestionamos el dolor, empezamos a trabajar, que es muy importante para la estenosis, porque como entendemos que si no hacemos nada, al final en una estenosis en personas con atrofia muscular y eventración de la faja abdominal, es muy importante el trabajo de fuerza para poder mantener ese tratamiento a largo plazo, y es muy importante también para el control del dolor por la gestión de las endorfinas que nos genera al empezar a trabajar el entrenamiento y reconocer esa estructura corporal de nuevo. Este es ahora
hasta aquí el trabajo de hernia. Ahora os voy a explicar brevemente o a mostraros con imágenes el trabajo localizado en la faja abdominal. Este fue muy bonito, fue en el centro de Loles. Es una chica con una hernia abdominal operada 2 veces, tiene una malla hasta el ombligo y le cosieron los rectos por segunda vez. Y en TAC decían no se evidenciaba ninguna hernia abdominal, pero la faja no era competente y entraba entre la aplicatura de los rectos. Y esta, como veis aquí, es como viene la paciente con mucho dolor, no puede coger al bebé, no puede agacharse, y estos son 25 minutos después del tratamiento con el protocolo que os enseñé antes por encima del trabajo de la faja abdominal. 25 minutos de tratamiento, veis que tiene la misma ropa ahí. Y estos son... Veis que esta es después de la primera sesión y estos son 2 sesiones después, de una paciente que ya estaba operada por segunda vez de una hernia abdominal. Esta es una paciente posparto que ya había sido operada de miomas uterinos, que tenía lo mismo, vino a tratarse conmigo para la faja abdominal, tratamos la cicatriz, neuromodulamos la zona de la cicatriz también, quitamos el edema, normalizamos la pelvis y estos son 6 sesiones después con el tratamiento que os he enseñado antes con los vídeos que teníamos. Este es otro paciente de Loles y como veis, este es de la primera, al final de la primera sesión, como veis hacia la izquierda, y después tenemos 2 sesiones después. Lo más evidente es esto. ¿Veis? La diferencia de los pliegues de los pechos. El edema, cómo se controla el edema en 25 minutos de sesión. Estas son pacientes que ya conocéis también. Es una paciente que le hacen una abdominoplastia en la que sufre quemaduras por lipováser y llevaba 4 meses en el que el tejido no se recuperaba y como nos enseñaba una de las porqués puede trabajar también la diamagnetoterapia en úlceras y en necrosis, como nos explicaba también Sergio Patiño, esto es evidente que después de 10 sesiones de diamagnetoterapia recuperamos el tejido combinándolo con la onda de choque en un lado y un neuromodulador para activar la faja abdominal que estaba distendida después de tanto tiempo con esa inflamación de no haberse tratado. Esto es la evolución después de 16 sesiones. Este es otro paciente que tratamos con 4 sesiones de diamagnetoterapia en el posparto inmediato y veis que un mes después y 4 sesiones, una más combinada con diatermia, no tenemos ningún rastro de hematomas y ningún efecto secundario después postquirúrgico. Esta es otra de las evidencias científicas que tenemos de la bomba, una paciente de 27 años en la que tiene una úlcera por decúbito hecha por la escayola, en la que llevaba 4 meses sin evolucionar, empieza a tratarse y aquí vemos cómo después de 8 sesiones tenemos como todos los márgenes ya empieza todo ese tejido de granulación y vemos que después de esas 8 sesiones después el cuerpo sigue trabajando porque la diamagnetoterapia sigue trabajando sobre ese metabolismo celular. Y este es un paciente que viene de Brasil, que vimos en Brasil, un paciente joven con diabetes, le iban a amputar la pierna. El médico le dice que tiene que entrar ya para operarse, le ofrecen trabajo con diamagnetoterapia, hacemos un protocolo y como veis aquí, 16 sesiones después está completamente curado y puede caminar sin muletas. La cirujana vascular y el cirujano que trabajaba en la universidad vinieron a ver qué tecnología había hecho algo que para ellos era imposible después de haber hecho muchas sesiones de cámara hiperbárica y de otras tecnologías. Este es un paciente que le tenemos mucho cariño porque viene derivado del Atlético de Madrid, después del Getafe, con el doctor Villalón también, y es un paciente con un edema óseo que después de varios meses, en 4 sesiones, como veis aquí, era un edema óseo asintomático de la cabeza de la coxofemoral. Veis que después de 4 sesiones está completamente reabsorbido y el otro edema óseo postquirúrgico que tenía en el isquión, después de 4 sesiones también está completamente reabsorbido. Y ya para acabar, este paciente que tengo mucho cariño porque está de la clínica de Moral Zarzar, que otro que hemos compartido,
Es un paciente que a él le tocaba muy de lleno porque había tenido una fractura, llevaba 4 meses con el pie así, por causas ajenas a él y en el hospital pues sucedieron cosas y le iban a amputar la pierna porque no tenía pulso, no le crecían las uñas, tenía mucho dolor y después de 23 sesiones con diamagnetoterapia recupera completamente la sensibilidad y injertan perfectamente los tejidos. Es un placer estar aquí con vosotros, como siempre. Un abrazo.